El café olía a espresso recién molido y a vainilla, una mezcla cálida que por un momento pareció detener la ciudad detrás de los ventanales empañados. Afuera, la lluvia caía en tiras brillantes y las luces de la calle se desdibujaban en manchas doradas. Adentro, en una mesa junto al escaparate, una niña con una bufanda roja sujetaba con manos pequeñas un conejo de peluche cuya oreja se había deshilachado. Mr. Hoppy, decía la etiqueta de tela. Alía lo apretó contra el pecho y lo inclinó hacia el hombre en la silla de ruedas como si le ofreciera la mejor parte de su merienda. Jae-hoon estaba sentado erguido, aunque su cuerpo no mandara las órdenes que antes mandaba. Sus hombros medían la distancia entre control y pérdida. La silla de ruedas, negra, de líneas limpias, ocupaba un lugar inofensivo y sin embargo sólido, como una promesa que no pedía disculpas. Sus manos descansaban sobre las ruedas con esa tensión contenida que solo tenían quienes seguían gobernando aún sin pronunciar palabra. La gente que pasaba lo miraba de reojo, a veces con curiosidad, otras con esa mezcla de temor y fascinación que rodea a quienes han sido poderosos y de pronto se muestran frágiles. Imani lo observó desde la barra. Había recogido tazas durante 8 horas y la noche anterior había ensillado sueños de pago de renta y de uniformes escolares, pero a su mirada no le faltaba la dureza templada por la esperanza. Tenía la piel apagada por el cansancio, pero los ojos vivos. Su respiración llevaba el aroma del chocolate caliente que acababa de servir. Alía, su hija, había conseguido una sonrisa de la camarera cuando pidió la doble crema en el vaso de cartón. Imani había aprendido a leer los gestos de su hija como si fueran instrucciones para seguir adelante. Alía inclinó el conejo hacia Jae-hoon y dijo, con la voz que solo los 6 años permiten, sin medir lo que causa en otros, ¿quiere jugar conmigo? Mr. Hoppy dice que está triste. El silencio que siguió fue el tipo que puede romperse con cualquier cosa. El tintineo de una cucharilla, una risa contenida en otra mesa, el claxon distante. Jae-hoon levó la mirada y por primera vez desde su llegada a ese café dejó que algo de sorpresa se desplegara en su rostro. No habló. No lo había hecho mucho desde el accidente que se llevaba las palabras con la fuerza del miedo. Aún así, su expresión se ablandó lo suficiente para que alguien como Imani notara que la puerta entre su mundo y el de él no estaba cerrada del todo. Ella sonrió sin teatralidad, dio un paso y sin pedir permiso dejó la taza en la mesa de Jae-hoon. Estaba caliente y desprendía un vapor que olía a canela. Era un gesto pequeño y absurdo, pero en ese simple acto apareció lo que más tarde sería la red que los uniría, un intento de reconocimiento mutuo, una ofrenda sin condiciones. Está frío el día, dijo Imani, porque a veces las palabras funcionan como puentes. Le puede ayudar a entrar en calor. Jae-hoon la miró de nuevo. Lentamente estiró la mano. Sus dedos eran expertos, aún precisos. Tomó la taza con cuidado, como si el gesto fuera una negociación entre lo que le pertenecía y lo que la vida le había retirado. Alía aplaudió y Mr. Hoppy asomó la cabeza desde la bufanda roja. Imani no se fue. Las horas posteriores la encontraron compartiendo historias con la niña, observando la ciudad a través del cristal empañado y respondiendo a las miradas que no sabían cómo leer a quien había perdido algo más que la voz. Jae-hoon escuchaba con los ojos. Cuando ella habló de cómo había llegado a Chicago, de la primera vez que vendió empanadas en una esquina y luego consiguió trabajo en Rosie's Diner, y de la forma en que su madre le enseñó a no dejar que la dignidad se fuera con el primer hombre que prometiera arreglos, él asentía lentamente, con ese ritmo contenido que revelaba más que cualquier discurso. Cuando la tarde declinó y el frío conjugó con la ciudad, Jae-hoon sacó de su bolsillo un bloc y un bolígrafo. No por solemnidad, sino por cuestión de hecho.
Se comunicaba por escrito cuando las palabras no querían aparecer. Escribió con letras angulosas, firmes. Imani leyó: Mi casa, trabajo, necesito. Las palabras eran pocas, la oferta, no obstante, fue honda. En aquel trazo había una invitación que no solo ofrecía empleo, abría la puerta a un mundo que ella consideraba demasiado alejado, un universo hecho de vidrio y silencios medidos. Imani miró la mano de Jae-hoon, que volvía a la rueda con un gesto casi instintivo, y pensó en la renta impaga, en la cuenta del hospital por la tos de Alía, en la mirada de su hija al temblar por miedo cuando el viento azotaba la ventana del cuarto en el que dormían. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó sin dramatismo, como quien hace cuentas para decidir si sobrevivirá o no. Jae-hoon escribió otra frase: gestión doméstica, discreción, sueldo justo. La palabra discreción tenía peso. En su trazo había algo que hablaba de secretos, de un mundo que no se ofrecía al público y que exigía ser guardado. Imani levantó la vista. A través del reflejo del escaparate, la ciudad se veía como una maqueta iluminada. Allí, entre luces frías, tenía que decidir si aceptar arriesgarse a entrar en el territorio de un hombre cuya reputación, aunque silente, la precedía. Aceptó. No lo hizo por la pompa del salario, ni por la promesa de un techo mejor, aunque ambos eran necesarios. Lo hizo por Alía, por la posibilidad de que la pequeña tuviera una habitación propia, por el conejo de peluche deshilachado que ella aún apretaba fuerte. También, en lo más recóndito, porque una parte de Imani no quería vivir siempre al borde del asfalto. Quería que su hija supiera que existía algo más que agacharse y levantarse cada día. El primer día en la penthouse, que era más oficina que hogar, una tarjeta de presentación en acero y mármol, fue un choque que podía haberse escrito en 2 idiomas distintos. Jae-hoon se movía por el espacio con la calma severa de quien sabía ordenar el mundo con la mirada. Los cuadros estaban alineados, la luz de la tarde trazaba sombras rectas sobre el suelo. Había cosas que no se estaban haciendo. No se hablaba de familia en voz alta. No se permitían saltos emocionales fuera de las reglas implícitas. Y sin embargo, en medio de esa pulcritud, Alía corrió hacia una ventana grande que miraba la ciudad y chistó cuando vio cómo las luces se prendían como si alguien encendiera un tablero. Mr. Hoppy asomó detrás de la bufanda roja y por un instante la casa sonó como casa. Imani aprendió la coreografía de esa existencia, preparar tazas de chocolate caliente que Jae-hoon no pedía con la voz, pero sí con un trazo en la libreta, colocar el conejo en el sitio que Alía reservó en la mesita de noche, procurar que los pasillos olieran a canela o a café para que la nostalgia encontrara objetos donde posarse. Jae-hoon la observaba, tomaba notas y dejaba pequeñas instrucciones en la mesa. Nombres de confianza, horarios, qué persona podía entrar en qué momento. Era preciso y distante. En las noches, cuando la ciudad hacia abajo se convertía en un mapa borroso de luces, él la miraba como quien evalúa a un aliado. La organización detrás de Jae-hoon no era un aparato difuso, era una maquinaria con nombres y niveles. Park Min-ho tenía la etiqueta de amenaza desde antes de que Imani apareciera. Min-ho era la versión pública de la violencia elegante, sonriente en reuniones, afilado en los silencios, dispuesto a reclamar lo que consideraba suyo. Había, en los interlocutores que conocían las calles y los pasillos, una certeza de que Min-ho no perdonaba debilidades. Hoon, la mano derecha de Jae-hoon, era el puente que mantenía la estructura cohesionada, lo protegía y a la vez parecía medir hasta dónde la lealtad podía costar.
La llegada de Imani al círculo íntimo agitó aguas heladas. Algunos miraron la decisión de Jae-hoon como una debilidad. Otros, con una amargura tácita, vieron en ella la posibilidad de manipulación. Jae-hoon, siempre medido, dejó que el tiempo respondiera. Si alguien quería juzgar, tendría que hacerlo por las pruebas, por la forma en que la casa seguía en pie, por los números que se mantenían bajo control, por la seguridad que nadie lograba quebrar. No fue Minho quien dio los primeros golpes, sino la ciudad. Un mensaje anónimo, una nota deslizada entre revistas en la recepción de la penthouse. No mezcles negocios y ternura. En la oficina donde Jun hacía las cuentas, encontraron una transferencia bloqueada a un proveedor que era clave para ciertas operaciones. Fueron pequeños cortes, cebos para ver cómo se movía Jae-hoon. Él respondió con la economía de quien no ofrece la mano hasta que la jaula está cerrada. Hizo llamadas en silencio, envió instrucciones por escrito, reorganizó rutas. No hubo violencia pública, hubo pérdidas calculadas. No fue Minho quien dio los primeros golpes, sino la ciudad. Un mensaje anónimo, una nota deslizada entre revistas en la recepción de la penthouse. No mezcles negocios y ternura. En la oficina donde Jun hacía las cuentas, encontraron una transferencia bloqueada a un proveedor que era clave para ciertas operaciones. Fueron pequeños cortes, cebos para ver cómo se movía Jae-hoon. Él respondió con la economía de quien no ofrece la mano hasta que la jaula está cerrada. Hizo llamadas en silencio, envió instrucciones por escrito, reorganizó rutas. No hubo violencia pública, hubo pérdidas calculadas. No fue Minho quien dio los primeros golpes, sino la ciudad. Un mensaje anónimo, una nota deslizada entre revistas en la recepción de la penthouse. No mezcles negocios y ternura. En la oficina donde Jun hacía las cuentas, encontraron una transferencia bloqueada a un proveedor que era clave para ciertas operaciones. Fueron pequeños cortes, cebos para ver cómo se movía Jae-hoon. Él respondió con la economía de quien no ofrece la mano hasta que la jaula está cerrada. Hizo llamadas en silencio, envió instrucciones por escrito, reorganizó rutas. No hubo violencia pública, hubo pérdidas calculadas. Imani notaba la tensión en la manera en que Jae-hoon apretaba la mandíbula cuando cerraba la libreta. Alia dormía entre ellos algunas noches, y en las madrugadas Jae-hoon la observaba con una ternura que no pedía homologación. Imani aprendió a no suponer que la dureza que rodeaba a Jae-hoon fuera amenaza para su hija. Al contrario, parecía ser un radar que se encendía cuando algo se acercaba a su familia. Aún así, cuando la primera protesta, tan pequeña como un empujón en la esquina de un almacén, rozó la seguridad de Alia, el miedo produjo en Imani una reacción tan antigua como la vida misma: proteger. La escalada fue lenta y con el ritmo de quien prepara una tormenta. Park Min-ho no atacó con golpes visibles, clavó agujas finas, amenazas telefónicas a proveedores, mensajes que insinuaban secretos financieros, un coche que se quedó sin freno en plena madrugada frente a la casa de una asistente. Hon se encargó de gestionar lo práctico, de ofrecer garantías y opciones, pero fue en una noche de invierno, cuando la nieve comenzaba a cubrir Chicago con una capa silenciosa y las calles reflejaban las luces rojas y blancas de los autos, cuando la amenaza se acercó lo suficiente como para que las manos dejaran de temblar y la decisión se mostrara en crudo. Alia había llevado a Mr. Hoppy a la plaza cercana para alimentar palomas. Imani la siguió con paso ligero, obsesionada con la seguridad de su hija, sin pensar en que la nieve hacía las aceras traicioneras. Cuando volvió a mirar, vio a un hombre que los observaba desde el umbral de una tienda. No era la fría quietud de un transeúnte, sino la pausa calculada de quien evalúa. Lo reconoció por la forma de la chaqueta, por el brillo en los ojos. Park Min-ho se acercó como se acerca un empresario a cerrar un trato, seguro, sin ruido. No hubo gritos. Imani, sin dar tiempo a que el miedo le estrechara la garganta, cogió la mano de Alia con fuerza y la llevó hacia la luz de una farola.
Mino sonrió de una manera que no comportaba amistad. Dejó un sobre en el banco junto a ellos y se fue. Imani no abrió el sobre, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y tiró de la mano de su hija hasta entrar en un taxi que los llevó a la penthouse. Jae-hoon las esperaba en la entrada, con el chaleco puesto y la libreta abierta. No pronunció palabras, cruzó la distancia que separaba su mundo del de ellas con una lentitud que parecía ensayar fuerza. Después, al calor del apartamento, Imani dejó el sobre la mesa. Las letras impresas decían que la amenaza no era simbólica, un aviso de que si Jae-hoon seguía apoyando causas que no se alinearan con los intereses de Mino, habría consecuencias. La ciudad, que en apariencia era indiferente, mostraba su lado menos amable, un recordatorio de que la lealtad tenía precio. Jae-hoon escribió: «No dejaré que la toquen». La frase no imploraba, no amenazaba con palabras vacías. Era una promesa. Imani leyó, y por primera vez percibió la profundidad del compromiso que ella había aceptado sin entenderlo del todo. No era solo su seguridad financiera, era la protección que alguien como Jae-hoon, que había aprendido a dirigir, sabía usar sin desfallecer. La relación creció en esa tensión, en días de ternura y en noches de vigilia. Imani encontró en Jae-hoon un hombre que podía ser rígido y a la vez capacitado para los pequeños gestos que salvaban la noche. Colocar una manta sobre Alía, dejar una sopa tibia en la mesa cuando el cansancio hacía las palabras inexistentes. Él, por su parte, aprendió a reconocer amor en manos curtidas por el trabajo, en la manera en que Imani se levantaba por la mañana decidida a no pedir limosnas emocionales. Sus conversaciones tenían la forma de un código, notas, miradas, movimientos precisos. A veces, Jae-hoon presionaba la punta de una pluma en la libreta y escribía: «Eres fuerte». Y la frase, aunque breve, resonaba como un abrazo. El rumor de la relación llegó al círculo de Jae-hoon como una chispa que amenaza con prender un campo seco. Algunos criticaron la mezcla de mundos, otros aprovecharon la oportunidad para narrar nuevos pactos. Jae-hoon, que había gobernado con manos invisibles, entendió que la visibilidad podía ser un arma si se usaba con criterio. Decidió que habría una gala. Una celebración que limpiaría imágenes, reposicionaría alianzas y mostraría que la unidad, esa que él había construido en los años de mando, seguía intacta. Sería una gala para proyectar poder, pulcritud y un futuro que permitiera respirar a la organización. La noche de la gala llegó con la ciudad vestida de vidrio y luces. En el salón principal, mesas redondas se disponían como satélites alrededor de un centro donde la música se mezclaba con voces husmeadoras. Vestidos largos, trajes negros, relojes que brillaban. Las cámaras no eran muchas, pero suficientes para que el evento tuviera la apariencia de una foto que quedaría en la memoria. Jae-hoon debía presentarse con una acompañante, una tradición de la casa que hablaba más de estabilidad que de romance. Se esperaba un nombre aristocrático, un rostro que acomodara expectativas. El plan de Park Mino se tejía desde semanas atrás. Si Jae-hoon se presentaba solo, el rumor diría que algo iba mal. Si se presentaba acompañado por alguien considerado inferior por la jerarquía de Mino, sería una puñalada a su propio prestigio. Así que Mino planeó algo que no requería fuerza bruta, sino cálculo: desorganizar la logística, cancelar el vehículo de la acompañante, crear un vacío que fuera la risa oculta de la sala. Imani recibió la invitación la noche anterior. No era una invitación oficial, era una nota, simple, colocada en su mesa junto a su delantal y el menú del día. Jae-hoon prefería la discreción de ciertos gestos. Esta vez había decidido poner a Imani a prueba, presentarla ante sus pares. Ella dudó. Se miró al espejo de la pequeña habitación donde Alía dormía. Tocó el pelo de su hija y sintió el peso de todas las miradas que se posaban sin pedir permiso.
se puso un vestido que no ocultaba la trabajadora que era, sino que resaltaba quien había decidido no renunciar. La noche de la gala, en un instante que parecía tramado por la película de sus vidas, la limusina se detuvo frente al edificio y el frío cortó la respiración. Alia, por decisión propia, llevaba a Mr. Hoppy pegado al pecho. No había ostentación en la entrada. La prensa redujo su interés a un murmullo. Jae-hoon se desplazó por la alfombra con la calma de quien ha decidido exponer su elección al mundo. Su mano, cuando tomó la de Imani, era firme. No la sostuvo con condescendencia, sino como quien sostiene la verdad de su vida. Dentro, los invitados se volvieron de pronto hacia la pareja. Un heredero coreano, silencioso y en silla de ruedas, con una mujer que había sido vendedora en un puesto de la esquina y su hija. La sorpresa fue una ola que no buscaba maldad, pero que contenía preguntas. Algunos rostros se cerraron, otros abrieron el ritmo de sus miradas con curiosidad. Park Min-ho esperaba la torpeza, la oportunidad de sonreír con superioridad. Había puesto a prueba las sombras y había calculado mal. Lo que encontró no fue pánico ni vergüenza, sino una escena que cortó por lo humano. Imani no sonrió para obedecer la etiqueta. Miró a su alrededor, a los rostros que tanteaban su origen con miradas rápidas y sintió el viejo reflejo de la defensa. Alia, en cambio, como si la noche fuera el tipo de mercado donde se podían comprar estrellas, se ocultó detrás del faldón del vestido de su madre y asomó Mr. Hoppy con una inocencia tan franca que desarmó la distancia. Un presentador trató de improvisar una introducción. Olvidó un nombre, tropezó con la reverencia y entonces Jae-hoon, sin decir palabra, permitió que se hiciera lo que la etiqueta pedía. Una pequeña presentación en la que la cámara buscó una historia mayor. Entonces la sala guardó silencio de una manera distinta, no de curiosidad maliciosa, sino de atención paciente. Jae-hoon giró la libreta hacia Imani y le mostró una nota. Habla. Ella palideció. No era hablar por él, era hablar por la vida que habían elegido. Tomó el micrófono con manos que no temblaron. «No soy oradora», dijo en voz clara, y la honestidad llenó el salón como una taza de chocolate caliente. «Vine aquí porque creo que las segundas oportunidades no son privilegio de los poderosos. Mi hija y yo fuimos elegidas para esto no por belleza ni por apellido, sino porque alguien creyó que proteger a una familia no era una debilidad». Su voz se quebró apenas, respiró. «Esto es lo que somos, imperfectos, trabajadoras, presentes, y yo estoy aquí. Por mi hija». No citó nombres de dinero ni de redes, no habló de los peores actos que la ciudad podría esconder. Habló de lo que conocía, de levantarse con la madrugada, de juntar monedas, de cómo la mano que tiende ayuda no espera ser medida. La sala, acostumbrada a declaraciones pulidas, se vio interrumpida por la simpleza de una mujer que decía la verdad. Al fondo, Park Min-ho apretó los puños y mostró en la comisura de la boca la imprecisión de quien no sabe cuándo ha sido derrotado. Había querido humillar con el vacío, había encontrado un puente que unía aquello que él pretendía separar. Hoon observó con la distancia de quien protege, con la mandíbula tensa, y Jae-hoon, que no necesitaba palabras para ser oídos, acarició la mano de Imani con el gesto que siempre reservaba para las decisiones que eran irrevocables. La gala terminó con murmullos que no sabían qué decir. Algunos aplaudieron de cortesía. Otros, como si hubieran asistido a una ceremonia íntima apenas visible, se quedaron mirando con la sensación de haber sido testigos de un cambio.
La prensa escribió, la ciudad opinó, pero lo que quedó para Imani y para Alia fue la certeza de que habían cruzado una puerta. Para Jae-hoon fue la confirmación de algo que llevaba dentro. La familia que conformaría con aquellas dos mujeres no era un gesto simbólico, sino una estrategia de vida. Park Min-yo no desapareció. En un sobre que dejó en la salida de la galería, un gesto que parecía elegante y sin embargo estaba cargado de advertencia, avisó que la especie de ternura que Jae-hoon mostraba era un lujo que no podía sostener por mucho tiempo. Las guerras no terminan en una noche. Hoon cerró el sobre y lo dejó en el escritorio. No hizo falta comentario. Lo que vino después no fue la calma, sino la reorganización. Las amenazas indicaban que Min-yo no daría marcha atrás. Sus recursos, su ambición, su costumbre de reclamar lo que consideraba suyo. Jae-hoon, en la soledad de su cuarto, escribió con trazos más que decididos: «Si nos tocan, devuelvo todo». Tenía un plan que no hablaba de violencia gratuita, sino de contención. Ordenó movimientos, pidió silencio, desplegó estrategias que eran más de inteligencia que de choque. Hoon preparó rutas alternativas. Marcus, el hombre que conocía la ciudad desde su faceta más pública, que había empezado en cafeterías y conocía a quienes servían café con nombres, revisó contratos y proveedores. Mrs. Chen, la vecina que siempre ofrecía una docena de galletas, fue la cara amable que cuidó la puerta. Imani, por su parte, no se convirtió en estratega. Su método era distinto. Tejía seguridad en la rutina. Hacía de la casa un lugar con olor a pan tostado, marcaba horarios, se aseguraba de que Alia tuviera amigos en la escuela y que no faltaran los deberes. Para Jae-hoon, ese tejido fue más efectivo que cualquier blindaje porque creaba un corazón que merecía la valentía de ser protegido. El clímax llegó de manera contenida, una reunión en la que las piezas se movieron con la precisión de un reloj. Park Min-yo intentó una acción pública que pretendía sacudir los cimientos financieros de Jae-hoon, un bloqueo a una cuenta, amenazas a un socio clave que terminaría por contagiar miedo. Jae-hoon respondió con su propia artillería. No pistolas ni enfrentamientos en la calle, sino el aislamiento de Min-yo de ciertos flujos, la reorganización de alianzas y, sobre todo, la exposición de los riesgos que Min-yo corría si continuaba empujando. Fue una operación quirúrgica, fría, que no contó con sangre, contó con números, contratos y con la disposición de personajes influyentes que decidieron no alinearse con Min-yo. Cuando la presión sobre Min-yo se volvió insostenible, él desapareció de las portadas menos por derrota que por prudencia. No hubo funeral ni algarabía. Hubo un reposicionamiento que dejó claro quién tenía la intención y la capacidad de proteger su hogar. Después del episodio más tenso, llegó la calma que no es olvido, sino reorganización. Jae-hoon continuó siendo el líder que guardaba su voz, y en la casa hubo una costumbre que nadie rompió: la taza de hot chocolate a media tarde, con una cucharilla que vibraba apenas. Alia llevaba a Mr. Hoppy por los pasillos como quien patrulla un tesoro. Imani dejó que los sueños de la niña fueran grandes y, cuando preguntaba por la escuela, Jae-hoon le buscó un buen maestro con la misma decisión con la que decidió proteger aquello que ahora llamaba familia. Hubo días de rutina doméstica que pareció historia de otra vida. Cocinar juntos, elegir cortinas, enseñar a Alia a montar en bicicleta en un parque donde los perros perseguían hojas, las risas suaves que aparecían como sorpresas. Jae-hoon se mostró a veces torpe con las tareas más mundanas, como si no hubiera aprendido a fregar platos, pero su pulcritud se manifestaba en la manera en que colocaba cada objeto, en la disciplina para llegar a tiempo a una reunión, en la que decidía el rumbo de algo más grande. Imani, por su parte, encontró satisfacción en la banalidad de lo seguro.
Una nota en la libreta de Jae-hoon con un gracias escrito por primera vez en forma de frase larga, no de mandato. El epílogo, cuando finalmente llegó, no borró el pasado ni la disposición de la ciudad a recordar. No prometió un futuro sin riesgos, pero mostró a una familia que había aprendido a salvarse mutuamente. Jae-hoon, cuyo silencio había devenido en la forma más fuerte de hablar cuando sus actos protegían. Y Manny, que no cedió un centímetro de su dignidad. Alia, que creció con la certeza de que su risa era un territorio inviolable. Se mudaron a un apartamento con ventanas a la ciudad, donde las luces no eran ya extrañas, sino paisajes que contaban historias. Mr. Hoppy tuvo su lugar en una estantería. Marcus seguía siendo una sombra protectora, en vasos de cartón en las mañanas que no pedían etiqueta. En una noche en que la nieve volvía a cubrir la ciudad con calma, la familia se sentó junto a la ventana. Jae-hoon apoyó la mano en la rueda de la silla, como siempre, y dejó que Alia recostara su cabeza en el muslo de Imani. La conversación era mínima, no hacía falta. El silencio, esta vez, no era ausencia, sino compañía. Imani pensó en el callejón de la infancia, en las vueltas que había dado la vida, en la forma en que el mundo podía romperte y, simultáneamente, encontrar maneras de reconstruirte. Jae-hoon, con el brillo tenue de la luz en sus ojos, escribió en la libreta: «Gracias por venir». Ella sonrió y, sin buscar la grandilocuencia, dejó que lo que había hecho fuera suficiente. Se habían encontrado, se habían protegido y, contra todo pronóstico, habían elegido quedarse. La ciudad seguía fuera, con sus grietas y sus luces. Dentro, la familia era un hogar construido por manos que aprendieron a sostenerse unas a otras. Y así, con Mr. Hoppy vigilando desde su estantería y la taza de hot chocolate humeando en la mesa, el silencio se llenó de la certeza de que habían sorprendido a todos, no por una noche de gala, sino por la sencilla decisión de pertenecer. El vapor de la taza se perdía en la luz de la calle, y con él parecía dispersarse un pequeño rastro de miedo. Afuera, la ciudad seguía con su latido indolente, faros atravesando la nieve, bocinas lejanas que se confundían con el rumor de gente que seguía su propio mapa. Adentro, la casa respiraba a ritmo propio. Alia se quedó dormida apoyada en Imani. Mr. Hoppy miraba desde la estantería como un guardián de porcelana, curioso e impasible. Los días que siguieron al reposicionamiento fueron una sucesión de decisiones hechas en voz baja. Jae-hoon volvió a salir por la mañana, pero no tan temprano como antes. Ahora, su agenda tenía intersticios para la escuela de Alia, para un ensayo de lectura que la niña traía felizmente a casa, para un paseo corto con Hoon cuando la tarde no pedía prisa. Su nombre, que antes había resonado en oficinas y pasillos como una orden, ahora se pronunciaba en tono casual entre vecinos cuando se cruzaba por la escalera. Había algo de cuidado en esa casualidad, una vigilancia convertida en rutina, una discreción que protegía más que cualquier muro. Imani, por su parte, descubrió pequeñas bodas con la esperanza. Compró plantas que no parecían exóticas ni peligrosas, un potus, una suculenta que sobrevivía a cualquier ausencia, una pequeña rama de lavanda. Las colocó en la cocina y las ventanas. Cada planta se convirtió en la prueba de que podían mantener una vida que no estuviera siempre a punto del derrumbe. Escribió mensajes en notas adhesivas y las dejó en la libreta de Jae-hoon, en el espejo de Alia y en la nevera. No te apures, hoy hay sopa. Recuerda el libro de la niña. Eran palabras pequeñas que, repetidas, construían una constelación de certezas.
Las noches, cuando el frío apretaba y la ciudad se recortaba en rectángulos de luz desde el apartamento, habían adquirido un ritual. Una película vieja algunas veces, un juego de mesa otras, las voces bajitas mezcladas con el sonido de la cocina al preparar algo de cenar. Marcus seguía trayendo café, y su relación con la casa era la de un vecino que no exige permiso para entrar. Ofrecía tostadas de vez en cuando, arreglaba una bisagra que crujía, preguntaba por Alía como quien pregunta por la mascota de alguien. June pasaba más horas en la penumbra del despacho, leyendo a veces, escuchando otras, inmóvil como si conservara en su postura una alarma que podía encenderse. Pero June sonreía más ahora, y cuando Jae-hoon le pedía algo, una opinión, una observación, la daba sin teatralidad, con la misma eficacia silenciosa que había mostrado siempre. La ciudad, sin embargo, no olvida con facilidad. A veces venían recordatorios en forma de manchas en la prensa, de reportes velados en cafés donde los asistentes bajaban la voz. Hubo una tarde en la que un periódico local publicó una nota sobre una operación financiera fallida vinculada a nombres del pasado. La nota no decía mucho, sugería hilos sin atarlos. Imani la dejó a un lado y Alía preguntó por qué la gente no podía simplemente olvidar las historias que no les pertenecían. Jae-hoon contestó con una sonrisa que no alcanzó a no ser melancólica. A veces olvidan, pero otras veces no. Nosotros aprendemos a vivir entre ambas cosas. Con el paso de las estaciones, la niña creció en contornos. Empezó a escribir pequeños cuentos que Jae-hoon coleccionaba en una caja. Los leía muchas noches y comentaba con solemnidad inventada, como si su aprobación tuviera un peso de oro. Imani la llevaba a la escuela, se sentaba frente al ventanal del aula y observaba hasta que la maestra cerraba la puerta. Había días en que la necesidad de hablar del pasado se volvía imprudente, y otros en los que permanecían en silencio, porque el silencio ahora podía proteger tanto como una promesa. Fue en uno de esos días de invierno, cuando la nieve se pegaba a las botas y la ciudad parecía desacelerar, que el sobresalto llegó en forma de una visita inesperada. No fue una llamada amenazante, ni una sombra en la puerta. Fue un hombre alto que se detuvo frente al piso de arriba y tocó el timbre con la frecuencia de quien no cree en cortesías. Jae-hoon abrió. El visitante era alguien que Jae-hoon conocía y no. El rostro marcado por la experiencia, las manos limpias de polvo, pero no de trabajo sucio, la mirada que no pedía nada y a la vez medía todo. «Buenas tardes», dijo el hombre sin sonreír. «Vine porque su nombre apareció en un lugar donde ya no debería estar». Jae-hoon lo miró un instante, evaluando. Sus dedos, casi por costumbre, rozaron la libreta que siempre llevaba en la bolsa. Imani apareció en el umbral con Alía todavía en bufanda. La niña miró al hombre con una mezcla de curiosidad y timidez. «Sistema. Si entra a decirnos cosas que nos deben preocupar», dijo Imani, sin maldad, con esa rectitud que la protegía, «espere afuera. No quiero que Alía oiga». El hombre negó con un gesto. Había un respeto en su conducta que no pretendía ser hospitalario. Jae-hoon lo dejó pasar. Hablaron en la pequeña sala, con la cocina respirando a un lado. Hoon, que venía de la habitación, se quedó en la penumbra y escuchó sin intervenir. «No busco problemas», comenzó el visitante. «Solo vengo a ofrecer un aviso y quizá una salida. Hay gente que está removiendo cosas y algunos nombres vuelven a aparecer. No son familias, son intereses. Les convendría saberlo». Jae-hoon le ofreció una taza de té y lo tomó como si fuera un gesto mecánico. No preguntó quién era la gente ni de qué intereses hablaba.
Entendía demasiado bien que preguntar no era lo mismo que conocer. ¿Qué quiere decir con salida?, preguntó Jae-hoon finalmente. El hombre apoyó las manos en las rodillas y habló con una claridad que no dejaba margen a la retórica. Un lugar fuera de los mapas habituales, tiempo para respirar, recursos para empezar de nuevo si lo desean. No soy un salvador, aquí una media sonrisa, breve, casi ausente. Soy alguien que limpia por encargo. Puedo ayudarles a desaparecer de los ojos que buscan. Y Manny sintió que algo se tensaba en su cuerpo. La oferta sonaba tanto a redención como a trampa. Miró a Jae-hoon, buscando la ternura que había en su pulcritud reciente. Jae-hoon pensó en Alía, en los relatos de la niña y en la manera en que su risa no debía ser transaccionada. Pensó también en la nota que una vez había escrito en la libreta: «Gracias por venir». Esa frase pendía entre ellos como un testamento. «No necesitamos desaparecer», respondió Jae-hoon con voz medida. «Tenemos una vida que intentamos cuidar. Si hay quien los busca, pueden ir a ellos. No les vamos a dar el gusto de vengarse sobre gente que no está involucrada». El hombre lo miró con un gesto que fue a la vez reconocimiento y aviso. No todos los que recorren la ciudad lo hacen por gusto. Algunos vienen por refugio, otros por ajuste de cuentas. Ustedes sabrán si son activos suficientes para que los persigan. Solo estoy aquí para advertir. Si hay una mano que aprieta, hay otra que suelta. Y a veces las manos pertenecen a quienes uno menos espera. Se fue sin pedir respuesta. Dejó un adagio helado que atravesó la casa y dejó una estela de incertidumbre. Marcus pasó por la puerta tarde con 2 cafés y al ver al visitante preguntó si todo estaba bien. Jae-hoon sonrió, un movimiento que no desarmó la sombra, y dijo que sí. Marcus, que había aprendido a leer entre silencios, se quedó un rato más, dejó el café en la mesa y añadió sin besar la gravedad de la frase: «Si necesitan algo, lo dicen. No solo café, lo digo en serio». La noche se extendió con una vigilia que no fue explícita. Cerraron ventanas con cerraduras nuevas, Hoon revisó los perímetros de la puerta y Jae-hoon puso en orden documentos que no tenían más utilidad que la de recordar cómo se había movido antes. Y Manny no durmió bien. Soñó con el callejón de su infancia y en la mañana se levantó con la cara más tensa de lo habitual. Alía, que todo lo ve como un paisaje de juego, preguntó por qué la gente no podía ser simplemente amable. Jae-hoon le respondió con la verdad que cabe en 4 palabras: «Porque no siempre saben». No buscó asustarla, buscó enseñarle la prudencia sin miedo, porque la certeza más apremiante era esa: proteger sin convertir la vida en un escondite. Los días siguientes fueron una coreografía de precauciones moderadas. Jae-hoon aceptó hablar con 2 personas. Uno que se presentaba como consultor legal y otro que dijo representar a un grupo de empresarios que querían invertir en iniciativas sociales de la zona. A ambos les escuchó con la misma distancia que empleaba para ordenar sus asuntos: oír, evaluar, guardar. Hoon tomó nota de nombres, Marcus investigó murmullos en cafés y Imani empezó a anotar en su libreta pequeños recordatorios que eran casi plegarias. No pierdas la calma, pregunta antes de confiar. Mientras tanto, la vida doméstica continuaba reclamando su cuota de ternura. Hubo una tarde en que Alía pidió montar un espectáculo de títeres para Marcus. Se sentó en el suelo con calcetines desparejados y organizó una pequeña función que terminó en risas y en una ovación teatral que dejó las manos de Jae-hoon temblorosas de emoción. Marcus se llevó la función en el bolsillo, como quien guarda un tesoro que algún día podrá mostrar a quien no estuvo allí. A medida que la ciudad se teñía de primavera, llegaron ofertas menos indirectas.
Jae-hoon fue invitado a participar en la reestructuración de una organización que manejaba fondos para microemprendimientos. Era una posición que lo sacaría un poco más de la rutina doméstica y a la vez lo colocaría en la mira de ojos que antes no miraban. Hubo quienes dijeron que era una trampa, otros que era una oportunidad de redención pública, transformar el nombre propio en instrumento de reparación. Jae-hoon lo pensó en la ventana de la noche, con Alia dormida en la cama y la libreta abierta en el regazo. Y Manny quería que aceptara, no por ambición, sino porque veía en él la capacidad de dar forma a cosas buenas. Jae-hoon, que había aprendido a medir el peso de sus decisiones, por primera vez en mucho tiempo buscó el consejo de Hoon. «Si aceptas», dijo Hoon sin apartar la vista del punto donde sus dedos se apoyaban, «vas a exponer una parte de lo que ya has enterrado. No todo queda enterrado». «¿Y qué propones?», preguntó Jae-hoon. «Que hagas un contrato que no sea con palabras legales solamente, que haya límites claros y que no te vuelvas a creer imprescindible para la seguridad de todos». «No eres un escolta del destino». Hoon pronunció esa última frase como una especie de broma amarga. «Eres un hombre que ha aprendido a cuidar. Si lo haces, hazlo desde la prudencia». Jae-hoon rió con suavidad. Era una risa que sabía a promesa. La decisión que tomó fue una mezcla de valentía y cálculo. Aceptó, pero puso condiciones: transparencia en las reuniones, un calendario que preservara su tiempo en casa y la reserva de no implicar a nadie de la familia en asuntos que pudieran comprometerlos. Sus interlocutores aceptaron, algunos por interés genuino, otros porque veían en la exposición una manera de legitimar acciones pasadas. Con la nueva posición vinieron también reuniones que costaban en la sangre. Pero Jae-hoon empezó a insertarse en la comunidad desde otro lugar, no como alguien que manda, sino como quien propone. Propuso talleres para jóvenes, apoyó un programa para niñas con dificultades en la escuela y patrocinó una biblioteca de barrio. Y Manny leía ante grupos de niños una vez a la semana, y Marcus llevó café a más reuniones que nunca. Hoon supervisaba en silencio. Alia, que veía a su padre leer con una voz que antes hubiera reservado para órdenes, comprendió que la magnitud de una persona se medía también por la frecuencia con que ofrecía palabras de aliento. No todo fue luz. Hubo una noche en que una carta anónima llegó al buzón con un recado corto y frío: «No olvides a los tuyos». No había amenazas explícitas, solo una advertencia vestida de nostalgia. La carta no provocó pánico, provocó una reunión familiar en torno a la mesa. Jae-hoon la leyó sin gesto, dobló el papel y lo puso en la libreta como si fuera un apunte sin importancia. Y Manny dejó la taza sobre la mesa, la mano temblando apenas, y Alia se acercó para hacer lo que mejor sabía hacer: ofrecer su compañía. Hoon encendió la luz del pasillo y se quedó de pie, casi como una estatua que protege una obra de arte vulnerable. «¿Qué hacemos?», preguntó Imani en voz baja. «Lo que siempre hacemos», contestó Jae-hoon. «No damos lo que no queremos perder. Vivimos y cuidamos». La frase no borró la inquietud, pero fue suficiente para fijar el rumbo por un tiempo. Con el paso de los meses, la casa se fue llenando de visitas que no eran necesariamente del pasado: vecinos de la escalera, madres de la escuela, algunos de los jóvenes a quienes el programa de Jae-hoon había llegado. Compartían cenas improvisadas, debates sobre cómo mejorar la plaza, ideas que nacían como proyectos pequeños y se convertían en obligaciones que al principio eran responsabilidad de uno y después se transformaban en responsabilidad compartida. Marcus ayudó a poner un banco en la entrada de la escuela. Hoon consiguió donaciones para iluminación. Y Manny organizó un curso de costura que atrajo a mujeres que no sabían que necesitaban compañía tanto como técnica.
En ese ir y venir, los fantasmas del pasado no desaparecieron, pero aprendieron a conversar con la vida. Algunas noches, cuando todo callaba y la nieve volvía a cubrir la ciudad, Jae-hoon se sentaba en su silla junto a la ventana y escribía en la libreta. No eran solo notas de negocio, a veces eran citas tomadas del texto de Alía. A veces eran frases para decir gracias de manera más precisa. Imani lo miraba desde la cocina, cosiendo un doblavillo o arreglando una planta. Y la ciudad afuera, con su latido inextinguible, parecía por momentos una extensión de las luces mínimas de su apartamento. Pero la paz que habían logrado era un equilibrio frágil. Y en la fragilidad se encontraba el principio de una nueva historia. Una en la que decisiones pequeñas podían abrir puertas no previstas, y en la que la fidelidad a quienes se aman podía requerir, otra vez, enfrentar aquello que se creía superado. En la escuela, por ejemplo, Alía comenzó a escribir un cuento más largo. En él mencionaba un callejón, y el profesor le pidió que leyera en voz alta. Cuando lo hizo, la historia hablaba de hombres que se escondían en sombras y de una familia que elegía quedarse. Nadie en la sala entendió el eco que esas palabras podían convocar. Pero para Jae-hoon y para Imani, la lectura fue un recordatorio de que lo que se cuenta en la infancia no siempre es inocente. A veces es un espejo que devuelve lo vivido. Esa tarde, al regresar a casa, Jae-hoon encontró en la libreta una nueva nota, escrita con la letra de Imani y pegada con cuidado. No estarás solo. Jae-hoon cerró los ojos y dejó que la frase se hundiera en su pecho. Sabía que no era una promesa segura ni una garantía. Era, sin embargo, una verdad construida día a día, con tazas de chocolate y con decisiones vulnerables. La llamada que llegó a medianoche semanas después fue breve. Una voz de la que no supo leer emoción le dijo que había una reunión en un almacén del puerto. Dijo además que esa reunión podía aclarar la identidad de quienes los observaban. Jae-hoon colgó y miró a Imani. No le dijo nada. La pregunta que quedó flotando fue la de siempre. Si debía ir, lo haría para cerrar cuentas viejas o para asegurarse de que el peligro se desplazara definitivamente hacia otro lugar. Sabía que acudir podía reabrir heridas y que no acudir podía sembrar dudas. Hoon, que había escuchado desde la penumbra, apoyó la mano en su hombro y dijo: «Si vas, ve con plan, y no lleves a nadie que no quiera ser arrastrado». Jae-hoon asintió. La decisión lo dejó sin sueño por una noche. Caminó por el apartamento con los dedos rozando los lomos de los libros, las figuras de Mr. Hoppy y el dibujo de Alía pegado en la nevera. Bajó la mirada a la libreta donde había anotado en letra breve lo que a veces le servía de brújula. Cuidar no es luchar. Al amanecer, cuando la ciudad todavía bostezaba y el frío dejaba cristales de hierro en la baranda, Jae-hoon se vistió con ropa que no llamara la atención. No habló de sus planes. Alía, vestida con su abrigo rojo, aún dormía. Imani lo besó en la frente con un gesto que fue a la vez despedida y encomienda. Hoon estuvo en la puerta hasta último momento. Marcus apareció con un termo con café y una excusa para despedirlo. «Vuelve», dijo, como si supiera que la petición no era retórica. Jae-hoon salió al alba que olía a promesa y a riesgo.
La ciudad lo tomó en su seno sin preguntas. Y en la casa, Imani se quedó junto a la ventana, mirando cómo desaparecía la figura de Jae-hoon entre las sombras de la mañana, sosteniendo la libreta contra el pecho, recordando el valor de las pequeñas certezas que los habían mantenido hasta entonces. En su mano, la nota que añadía: «No estarás solo». Y por primera vez en mucho tiempo, la frase no solo era consuelo, era una armadura compartida. La puerta del almacén chirrió con un sonido húmedo que se quedó flotando en el aire frío. Dentro, una bombilla temblaba. Jae-hoon avanzó sin prisas, con la esperanza de que la noche no fuera una trampa, y con el peso de la libreta en el bolsillo, como un talismán pequeño. «Llegaste», dijo una voz femenina desde la sombra. «Bien». A la luz, una mujer de manos ásperas y mirada dura le tendió un sobre. No habló de nombres ni de historias largas. Le dejó unas fotos dobladas, rostros, un van con una matrícula que Jae-hoon reconoció como la de un proveedor local, y una hoja con una dirección. Ninguna promesa, ninguna explicación completa. «¿Por qué esto?», preguntó él, sosteniendo la imagen. Ella encendió un cigarrillo y exhaló humo como si empujara el pasado hacia afuera. «Porque me debes un favor, y porque algunos no saben pausar cuando empiezan a mirar. No es algo personal, es negocio. Pero si quieres cerrar esto, ves con cuidado». Jae-hoon guardó las fotos, el frío entró por sus manos. Pensó en Imani, en Alía, en la nota pegada en la nevera. No era el final ni la revancha que muchas veces la rabia imagina. Era, como había escrito en la libreta, otra forma de cuidar. Salió del almacén con una dirección y una certeza menos gladiadora. No todas las batallas se ganan con choque frontal. Algunas se ganan con pasos medidos, con la paciencia de quien protege a quienes no pueden o no deben ser arrastrados. La ciudad seguía despierta en su indiferencia habitual. Jae-hoon caminó entre luces pálidas, con el sobre apretado contra el pecho y la decisión de volver a casa a tiempo para ver amanecer.